Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores presenta la sexta sesión del curso virtual especializado de Microsoft Excel Avanzado. Tenemos ya en plataforma al expositor Irving Zulca Medrano de Perú, ingeniero de sistemas de la Universidad Peruana Los Andes de Perú, especialista en programación de software y administración de base de datos. Ingeniero Irving, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días, estimados participantes. Quien les habla aquí, el profesor Irving Medrano, docente para este curso de Excel nivel avanzado. Espero que hayáis tenido una bonita semana. Nos reencontramos hoy día sábado con nuestra sexta sesión de clase, en la cual vamos a desarrollar el tema de Power Pivot. Antes de comenzar con nuestro tema, vamos a dar unas indicaciones. Si tienes algún problema con audio o con la pantalla, recuerda siempre revisar tu conexión a internet, como también recuerda siempre reiniciar el programa que estamos utilizando para la transmisión. Y también si tienes dudas o consultas, puedes escribirme, ya sea por la caja de preguntas o puedes escribirme a mi número personal, el cual ya he ido compartiendo en diversas sesiones de clase. También se te ha compartido dos archivos, los cuales quiero que descargues. Son archivos que vamos a utilizar para la clase de hoy día. Son dos bases de datos. Son materiales que vamos a trabajar. Bien, dicho eso, vamos a comenzar explicando directamente nuestro tema, que es Power Pivot. Bien, antes de comenzar con la parte práctica, como ya hemos ido haciendo en varias sesiones de clase, primeramente vamos a explicar un poquito sobre la teoría. Power Pivot. ¿Qué cosa es Power Pivot? Power Pivot es básicamente un complemento de Excel. Ojo, no es un programa aparte, es un complemento de Excel. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vas a trabajar dentro de Excel. Ahora, Power Pivot es un conjunto de herramientas que te van a servir mayormente para trabajar con bases de datos relacionadas. Si no entiendes ese término de base de datos relacionadas, te voy a explicar brevemente con un pequeño dibujo. Normalmente, cuando tú trabajas en Excel, la base de datos está en una sola tabla, ¿correcto? Así es como se trabaja siempre en Excel. Pero en algunos casos vas a necesitar trabajar con 2 o 3 tablas al mismo tiempo. Entonces, esas 3 tablas van a tener que relacionarse una con otra para que puedan trabajar en conjunto. A esto se le llama bases de datos relacionados o tablas relacionadas. Cuando tienes ese tipo de trabajo en las cuales las 3 tablas se van a combinar para realizar operaciones matemáticas, entre otras cosas, es ahí donde se utiliza Power Pivot. Power Pivot, su principal función es trabajar con tablas o bases de datos relacionadas. Ahora, Power Pivot también te va a servir para hacer tablas dinámicas que hemos visto en la clase anterior, la clase de Dashboard. Te va a servir para hacer tablas dinámicas, pero tablas dinámicas con bases de datos relacionadas. Ahí es donde radica la verdadera dificultad de Power Pivot, ya que necesitas entender muy bien qué cosa es una base de datos relacionada. Eso lo vamos a ir viendo mejor más adelante en la parte práctica. Así que resumiendo todo esto, Power Pivot es un complemento que te sirve para trabajar con bases de datos relacionadas. Bien, ahora, antes de ver algunas cositas de Power Pivot, primeramente voy a mencionar lo siguiente. Power Pivot solamente va a estar disponible desde la versión 2013. Si tienes versión 2010, la instalación es muy distinta, perdón, la configuración es muy distinta a la que te voy a enseñar. Lo más probable es que no lo encuentres, lo más probable es que tengas muchos problemas. Así que recuerden, si tienen versión 2013, van a poder trabajar sin ningún problema. Ahora,
La herramienta, o mejor dicho, las herramientas de Power Pivot por defecto están desactivadas. Entonces, va a tocar a nosotros activarlo. Te voy a enseñar cómo se activa, no te preocupes. Bien, y otro detalle. Antes de hacer trabajos con Power Pivot, lo que yo te recomiendo es que siempre aprendas a manejar su interfaz. Eso lo vas a ver luego y te vas a dar cuenta que Power Pivot es como si estarías manejando otro programa, pero dentro de Excel. Entonces, acá estoy mencionando esos 3 puntos importantes antes de que comiences a trabajar con bases de datos en Power Pivot. Bien, tenlo en cuenta, ahí tienes la diapositiva. Para cualquier inconveniente, tómale una fotito para que no te olvides esos detalles. Bien, ahora sí. Primero, no vamos a resolver ejercicios directamente. Lo que tenemos que hacer primero es activar Power Pivot. Acá te estoy mostrándote los pasos para activar Power Pivot, pero lo vamos a hacer juntamente conmigo, para lo cual te voy a suplicar que abras un archivo de Excel cualquiera. Cualquier archivo de Excel vacío, un archivo que ya tienes datos, etcétera. Bien, mira, observa primero. Como puedes ver, yo ya tengo la pestaña de Power Pivot abierta. Aquí está. Ustedes, lo más probable es que no lo tengan, porque como ya he mencionado hace un momento, Power Pivot por defecto está desactivado. Entonces, debemos activar esto. Bien, préstame mucha atención. ¿Cómo se activa Power Pivot? Lo primero que tienes que hacer, voy a hacerlo con calma para que puedan activarlo todos. Lo primero que tienes que hacer es darle clic en Archivo. Por favor, dale clic en Archivo. Bien, ahora te vas a ir al final donde dice Opciones. En mi caso me aparece de esta manera, es porque mi pantalla es pequeña. En el caso tuyo te va a aparecer directamente Opciones. Dale clic en Opciones. Por cierto, Power Pivot se activa una sola vez, no es necesario que lo actives varias veces. Le vamos a dar clic en Opciones. Te va a salir esta ventana. Bien, en esta ventana de aquí, que es donde se configuran diversas cosas de Excel, vamos a irnos acá donde dice complementos. Bien. Ahora, un detalle muy importante antes de continuar. Una vez que te encuentres en complementos, en algunos casos el Excel va a demorar en cargar. Así que, si demora en cargar, por favor, tenle un poquito de paciencia. Dependiendo de la capacidad de tu computadora, esto puede demorar un par de segundos, 10, 20 segundos. ¿Ya? Bien, ahora sí, nos encontramos en complementos. Una vez que te encuentras en complementos, en la parte de abajo vas a escoger complementos con. Y le das clic en el botón Ir. El procedimiento es un poquito largo, pero no te olvides que esto se activa una sola vez. Complementos con, y luego le das clic en Ir. Un detalle más, si por A o B te sale error en este procedimiento o un mensaje que te diga que no se puede continuar, lastimosamente eso es porque tienes una versión de Excel que ha sido mal instalada. ¿Ya? Así que vamos a darle clic en Ir y te va a salir esta ventanita. En esta ventanita te van a aparecer diversos complementos, pero el complemento que necesitamos es el de Power Pivot, este de acá.
por favor, actívalo y acepta. Esto va a demorar 10-20 segundos dependiendo de la capacidad de tu computadora. Voy a esperar un momento. Ahí estoy mostrando en pantalla. Activa Power Pivot y luego aceptas. Bien, vamos a aceptarlo y con eso tienes Power Pivot. Ahora, un detalle, por favor. Aquí dejo la diapositiva si por AOV te has perdido alguno de los pasos. Captúrale pantalla para que te recuerdes cómo se activa el Power Pivot. Bien, espero que se haya cargado de todos ustedes, ya que esto demora unos minutos, como ya he mencionado. Daniel, si no te aparece ningún complemento, como ya he mencionado, puede ser porque tengas una versión 2010 o puede ser porque el Excel que tengas ha sido mal instalado. Lastimosamente, chicos, si es que no te aparecen los complementos, miren, puede ser por dos motivos. Tienes que seleccionar complementos com, ya ahí donde estoy señalando ahora mismo. Y si es que no te aparece nada en complementos com, quiere decir que el Excel que estás utilizando está mal instalado. Lastimosamente, tienes que contactarte con un técnico, un informático que pueda reinstalarte el programa, ya que estas herramientas de Power Pivot y Power Map tienen que aparecer por defecto desde la versión 2013 en adelante sin ningún problema. Ya, si no aparecen es porque lo han instalado mal tu programa de Excel. Bien, ahora sí, una vez que tenemos Power Pivot, vamos a observar primero las herramientas que te va a ofrecer. Préstame mucha atención. Cuando tú has activado Power Pivot, va a aparecer una nueva pestaña en la parte superior del resto de tus pestañas de Excel. Bien. Ahora, antes de comenzar, un pequeño detalle que se me olvidó mencionar. Si tú aprendes Power Pivot, Power BI es básicamente lo mismo, ¿ya? Solamente cambia alguna que otra cosita. Así que si aprendes Power Pivot, Power BI es lo más sencillo del mundo, ya que son para el mismo tipo de trabajo. La única diferencia es que Power BI es un programa aparte. Bien, ahí te dejo esa curiosidad para que luego investigues por tu propia cuenta. Bien, ahora que tenemos Power Pivot abierto, cuando tú le vas a dar clic, te van a aparecer estas herramientas. Herramientas que obviamente vamos a utilizar más adelante. Entre ellas tenemos administrar, medidas, KPI, agregar modelo de datos, detectar configuraciones. Todas las herramientas no las vamos a utilizar porque algunas no son necesarias
Vamos a utilizar las más importantes, que son estas tres nada más. Bien, pero eso ya vamos a verlo más adelante con los ejercicios. Primero que nada, cuando tú tienes activado Power Pivot, tienes que ingresar a esta parte donde dice administrar. Por favor, dale clic en administrar y te va a salir una nueva ventana. Te espero porque en algunos casos esto demora unos cuantos segundos. Bien, vamos a darle clic en administrar. Cada vez que quieras trabajar en Power Pivot, tienes que entrar a administrar. No te olvides, por favor. Bien, en mi caso está demorando. Esperemos, por favor. Bien, en mi caso ya se ejecutó. En el caso tuyo quizás va a demorar un poquito más, te voy a esperar. Bien, primer punto. Power Pivot parece un programa aparte, pero no te olvides. Esto es un complemento de Excel. Lo que has abierto es solamente la interfaz de Power Pivot. Pero si por A o B, y quiero que tengas presente esto, si por A o B cierras el Excel, el Power Pivot se cierra. ¿Por qué? Porque ese Power Pivot que acabas de abrir está dentro de este Excel. Ten mucho cuidado con eso. Así que el Power Pivot sí lo puedes cerrar, pero el Excel no lo cierres, porque esto está dentro del Excel. No te olvides. Bien, listo. Ahora, el Power Pivot puede estar en inglés, puede estar en español. Si tú tienes una versión 2013 o 2016, creo que aparece en inglés. No hay ningún problema porque aquí no vamos a trabajar mucho rato. Todo se va a hacer en el Excel. ¿Ya? Si lo tienes en español, mucho mejor, pero vuelvo a reiterar, si lo tienes en inglés o en español, no va a haber mucha diferencia, ya que en este lugar vamos a utilizar un par de cosas nada más. Bien, ahora te explico la interfaz de Power Pivot. En la parte superior tenemos las pestañas, como en Excel, pero en este caso tenemos tres pestañas nada más. Luego tenemos las herramientas, como en Excel, pero estas herramientas no las vamos a utilizar todas, vamos a utilizar una o dos nada más. Y ahí es donde muchas personas cometen el error en Power Pivot. Cuando aprenden Power Pivot, como ven tantas herramientas, dicen que voy a aprender cada una de ellas. Y la respuesta es no. Power Pivot solamente se basa en 2 o 3 herramientas, que son las más importantes. Entonces, no cometas el error de pensar que vas a aprender todo. No, solamente vas a aprender un par de cosas. Luego, en la parte de abajo, por ahora está desactivado. Ahí tenemos la barra de fórmulas. Te estoy señalando. Ahí vas a escribir fórmulas, pero aunque se puede hacer fórmulas, Power Pivot tiene una herramienta para evitarte trabajar con fórmulas, que luego lo vamos a ver. Pero si por ahora estás interesado, ahí está el área de fórmulas. Y en la parte blanca es el área de trabajo. Ahí es donde vas a trabajar. Ahí es donde vas a poner tu base de datos. Por ahora está vacía porque todavía no hemos realizado ningún tipo de trabajo. Y por último, la parte de abajo, que es quizás la más importante, las vistas. Ahí te estoy señalando, esas vistas vamos a ir trabajándola más adelante. Son muy importantes para tener más facilidad en Power Pivot. Bien, entonces, así es como se maneja el entorno de Power Pivot.
Si por A o B lo cierras, simplemente le das clic en administrar y vas a volver a esa ventana. Mira, seleccionamos administrar y volvemos a esa ventana. Así que lo puedes cerrar en cualquier momento, no hay ningún problema. Bien. Listo. Ahora que tenemos claro cómo se activa, cómo es su interfaz, vamos a hacer ejercicios. Para que puedas aprender esto, vas a necesitar un montón de ejercicios y también algunos conocimientos de bases de datos. Bien. Y aquí es donde voy a mencionar algo primero. Chicos, para que tú puedas trabajar con Power Pivot, necesitas primeramente estudiar un poco sobre base de datos. En mi caso, yo soy ingeniero de sistemas y en mi carrera nos enseñan sí o sí base de datos. Llevamos base de datos 1, 2, 3, 4. 4 cursos de bases de datos. Obviamente, no todos son ingenieros de sistemas. Algunos son contadores, otros quizás son auditores, otros quizás son economistas, etc. Ustedes, lo que yo les recomiendo es que se capaciten en un curso de base de datos. ¿Para qué? Para que aprendas algunos términos que voy a explicar aquí. En esta clase voy a tratar de ser lo más simple, porque no todos tenemos el conocimiento de bases de datos. Voy a tratar de explicar lo más simple que pueda, pero si quieres entender más esto, yo te recomiendo que te capacites en un curso de base de datos, porque hay algunas cositas que quizás vas a dificultar en entender. Bien, esto solamente es una recomendación. Si me captas todo lo que te voy a explicar, de repente ya no va a ser necesario. Bien, ¿qué es lo primero que debes hacer con Power Pivot? Lo primero que debes hacer con Power Pivot es importar una base de datos. Una base de datos, creo que todos conocemos ese término, una base de datos es donde se guarda toda la información de la empresa o de la institución donde trabajamos. Ahora, un detalle. Aquí no me vas a trabajar con bases de datos pequeñas. Power Pivot es para trabajar con bases de datos enormes. Obviamente yo te voy a dar bases de datos regulares, pero si tú quieres trabajar aquí de manera óptima, es recomendable que tengas bases de datos grandes, ¿ya? Donde estás registrando diariamente. ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuántos productos tienes? Donde estás registrando diariamente, esa es una base de datos grande. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es traer una base de datos aquí. Pero primero te voy a explicar otra cosita. Yo te he compartido dos archivos, BD1 y BD2. Estas bases de datos están hechos en Excel. ¿Por qué? Porque aprenderlo con Excel es más fácil. Y aquí es donde viene un detalle muy interesante. Power Pivot puede trabajar con bases de datos de Access. Puede trabajar con bases de datos de SQL, MySQL, Oracle, Postgres. Puede trabajar con muchos gestores de bases de datos. Para los que no conozcan quizás estos nombres, estos son programas que utilizan los ingenieros de sistemas para crear bases de datos. Ahora, si tú tienes una base de datos en estos archivos, puedes traerlo a Power Pivot. ¿Ya? En este caso, las bases de datos yo los tengo en Excel. Entonces, lo que vamos a hacer, estas bases de datos, lo vamos a traer a Power Pivot. ¿Ya? Así que, por favor, esto quiero que te recuerdes. Si tienes una base de datos de otro programa, puedes traerlo a Power Pivot. No va a haber ningún inconveniente. ¿Ya? Así que esto lo puedes intentar luego